Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y esto es de K Crochet. Bienvenidos. Miren, el día de hoy vamos a aprender a tejer estos hermosos aretes. ¿Sí? Tiene forma de canasta. Miren qué linda. Espero que les guste el tutorial del día de hoy. Si es así, déjame un me gusta, comparte el video para que llegue a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Así que vamos con los materiales y el paso a paso. Mira, vamos a utilizar estos hilos finos, número 8. Con este vamos a hacer las hojas y la flor. Vamos a utilizar una perlita o una mostacilla, como ustedes lo conozcan, amarillo. Y este hilo, vamos a utilizar este hilo de Katia Capri con este tono. Si le gusta el color, bueno, el color es 82-144. Este es el color. Tijeras, vamos a utilizar un poquito de hook. Vamos a utilizar dos agujetas, número 0.75 y 1.6 milímetros. Basecita para enganchar nuestro arete y una pinza para abrir y cerrar aquí. Nuestro endurecedor está aquí preparado. Ya en la cajita de descripción le voy a dejar el video cómo lo hago. Un pincel si gusta y un platito para ponerlo a endurecer, tijeras y un poquito de pegamento. Así que vamos a comenzar. Miren las hojitas para ganar tiempo. Yo la tengo lista. Esta hojita ya está en el canal, como la hice. Así que se la voy a dejar en la cajita de descripción. Bien, entonces vamos a hacer nuestra flor, que también la hice, está en el canal, pero vamos a hacerla aquí. Un anillo mágico o nuestra agujeta 0.75. Nuestro hilo bien fino, número 8. Cerramos así con este nudito. Entonces, 1, 2, 3. Un medio punto. 1, 2, 3. Un medio punto. 1, 2, 3. Un medio punto. Cerramos aquí en este hilo pequeño, más corto. Entonces vamos a hacer puntos altos aquí adentro del primer lacito, un medio punto. Entonces 1, 2 cadenitas. Vamos a tejer 7 puntos altos dentro de este arito. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces 1 y 2, aquí mismo un medio punto. En el próximo lacito aquí vamos a cerrar otro poquito aquí con este, ahí, para no confundirnos con el huequito que ve ahí. Entonces un medio punto, 1 y 2.
Entonces en este lacito hacemos 7 puntos altos, y así voy a continuar la vuelta. Y voy a dejar esta florcita bien detallada también en la cajita de descripción para que puedan verla completa. Entonces seguimos tejiendo y les muestro ahora el resultado. Tipo de nudito para asegurar. Entonces giro el trabajo y aquí en este centro donde estaba el huequito que yo achiqué, voy a jalar este hilo. Qué linda, a mí me gusta mucho. Miren. Yo la tengo plana allí. Va a quedar así, pero si ustedes la quieren utilizar para otro proyecto, miren qué linda. Entonces vamos a seguir. Cambiamos de agujeta y de hilo. Vamos a comenzar ahora con el hilo más grueso y la agujeta 1.6. Un anillo mágico. Vamos a hacer un nudito, miren, así. Entonces una cadeneta para subir. Vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos aquí este arito con hilo corto. Una cadeneta, giramos el trabajo en el primer punto, un medio punto, luego hacemos 2, o sea, un aumento, 1, entonces 2, un aumento, ¿qué quiero decir? Aquí 1, aquí un aumento. Una cadeneta para subir, giramos el trabajo y hacemos igual. Un medio punto, aquí 2 del mismo, que sería un aumento, aquí 1, aquí 2, aquí 1, aquí aumento, aquí un solo, aquí aumento y aquí 1. Entonces esta es la vuelta número 3. La vuelta número 3 debe de haber 13 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y la cadeneta aquí que subimos. Entonces vamos a hacer lo mismo. De la vuelta 3 vamos a hacer lo mismo. Una cadeneta, un medio punto,
un aumento, un medio punto, un aumento. Así vamos a continuar esta vuelta. Entonces, esta es la vuelta número 5, con una cadeneta, un medio punto. Aquí no aumento ya, solo las esquinas. Uno sobre cada punto. Uno y aquí 2. Es decir, un aumento. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces lo ponemos aquí en el primer punto. Con un punto deslizado. Entonces vamos a seguir con un punto deslizado. Punto deslizado. Punto deslizado hasta llegar a la cadeneta número 7, que son 14, requiere el mismo centro. Entonces tejemos 1, 2, 3. Entonces luego seguimos aquí y hacemos punto deslizado igual en cada cadeneta. Entonces cuando le pongamos el pegamento para endurecer, vamos a darle un poquito de forma así para que se extienda. Ahora vamos a pegar la hoja y la flor que ya tejimos. Ahora voy a pegarlo, que queden igual, ¿vieron? Un poquito de pegamento, el que ustedes tengan. Ahora pegamos ya todo. Vamos a esperar que se pegue, falta esto, que se pegue bien, después vamos a endurecer, que quede bien firme.
Entonces aquí dejamos ya secar, jalamos un poquito así para hacer la forma triangular, lo dejamos tranquilito ahí que se seque. Volvemos ahora. Aquí los resultados. No tienen que poner esta pinza, esta basecita, lo que ustedes quieran. Miren, ya está listo nuestro trabajo. Miren qué lindo quedó, bien firme. Cuéntenme qué les pareció este tutorial. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un me gusta, comenta, comparte el video para que pueda llegar a más personas. Sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.